económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos aquí de nuevo en Aquí se habla libertad, hoy 15 de octubre del año 2021. Muy bien acompañados por el profesor Daniel Labut y por el profesor Luis Alfonso Herrera. Gracias por estar hoy también con nosotros. Y la pregunta que se la dejo al profesor Labut para que lo diga primero y después para que lo comente y lo desarrolle el profesor Luis Herrera. ¿Por qué se suicidan los países? Bueno, creo que los países tienen la costumbre de suicidarse cuando les va bien. Ese como que es la consigna, ¿no? Porque de hecho, eh, eh, mi querido compañero, el profesor Luis Herrera, está viviendo una situación similar en Chile, ¿no? En Chile, ellos estaban excesivamente bien, ¿ok? Yo constantemente siempre decía en los artículos de opinión y en mis clases que Chile era una joya en América, y resulta que los chilenos empezaron a practicarse el harakiri antes de que efectivamente llegaran a niveles de riqueza importante, ¿no? Y eso es bien particular y bien curioso, ¿no? Porque igual nos pasó a nosotros, pues nosotros no es que tampoco la situación venezolana en el momento en que llegó Chávez al poder estaba de maravilla, pero sí es cierto que nosotros en la medida en la que fuimos eh, obteniendo más riqueza, fuimos metiendo más la pata hasta que al fin esto terminó en este infierno en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y tú nombraste a Felipe II hace un momento en el, en el editorial, y yo pongo aquí al papá de Felipe II, ¿no? A Carlos V. Y cuando yo lo nombro en clases de historia, siempre le digo a los alumnos que Carlos V pudiera bien ser el tatarabuelo de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque Carlos V tomó el poder en España con, con quizá la nación más poderosa de ese momento en toda Europa, y la llevó a un desastre terrible por empeñarse en mantener un imperio inmenso y luchar contra todos los enemigos que se inventó en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los países, cuando les va bien, es que se les ocurren las locuras y destrozan su propio bienestar, pues. Eso es lo que a mí me parece. Querido Luis Alfonso, la oportunidad es tuya. ¿Por qué se suicidan los países? Sí, muy buenos días como siempre. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Buenísimo. Gracias, Víctor, Daniel, por nuevamente permitirme estar aquí con ustedes. Bueno, es una pregunta, por supuesto, muy, muy compleja, ¿no? Es una problemática que seguramente habría que abordar desde distintas aristas. Así que yo simplemente voy en esta intervención a plantear tres hipótesis que a partir de la pregunta que nos formulas, Víctor, he estado considerando o dándole vueltas. La primera, diría yo, tiene que ver mucho con lo que la semana pasada conversábamos sobre estos complejos históricos y sobre si había que pedirle perdón a España por algo que haya hecho o no. Es decir, la primera hipótesis que planteo es que estos suicidios, esta tentación de autodestruirse, tiene que ver con el desconocimiento de las experiencias pasadas de los países. Es decir, cuando en una sociedad, sea la venezolana, la chilena o cualquier otra, la mayoría, además en democracia, de las personas que tienen poder para llevar finalmente los países en un sentido o en otro, desconocen su pasado, no lo comprenden, lo han caricaturizado, conocen unas partes medianamente de forma superficial por lo que en la educación básica hayan podido conocer o comprender,
pero están llenas de prejuicios, se dejan simplemente guiar por estas personas que hoy en día influencian la opinión pública con una ligereza impresionante. En fin, cuando hay ese desconocimiento del pasado y no se puede hacer un balance de en qué momentos se acertó como país y en qué momentos se falló como país, qué ideas funcionaron, cuáles no, cuáles eventos llevaron, por ejemplo, a conflictos que costaron muchísimo y que postergaron el desarrollo, el fortalecimiento institucional, etcétera. Cuando eso ocurre, por supuesto, la posibilidad de que se tomen pésimas decisiones es muy grande. Y en ese sentido, creo que estos dos países que mencioné, Venezuela en su momento y ahora en Chile, pareciera estar padeciendo este problema. Si no se conoce el pasado, no se sabe lo que se fue, cómo se logró superar una serie de obstáculos, qué condiciones lo hicieran posibles, cómo mejorar esas condiciones y eventualmente cómo, por supuesto, eliminar aquello que no ha permitido mejorar, entonces evidentemente es la impulsividad, es simplemente la reacción y la desesperación, la furia en muchos casos, lo que va a llevar, ¿verdad?, a ese proceso de autodestrucción. La segunda hipótesis tiene que ver también con esta idea de estos impulsos. Y yo ahí me apoyo en lo que Axel Capriles, que sería muy interesante que puedan conversar con él en algún momento, plantea en uno de los capítulos de su libro reciente sobre las pasiones en la vida contemporánea, las pasiones en la política. Es decir, cuando no somos formados desde temprana edad a entender que las pasiones son parte de nuestra vida, tanto en la vida privada como en la vida, digamos, familiar, laboral, en fin, pero también en el ámbito de la política, cuando no tenemos un conocimiento de nuestras pasiones, de cómo operan en nosotros, cómo operan colectivamente y cómo operan en los liderazgos políticos, en las personas que se dedican, ¿verdad?, o que tienen vocación de acceder y ejercer el poder, bueno, evidentemente menospreciamos ese ámbito, no nos damos cuenta de cómo estas pasiones pueden en algún momento, como la apetencia desmesurada de poder, estos liderazgos tóxicos que en realidad no están procurando ofrecer soluciones, sino simplemente imponerse, ¿verdad?, a través de manipulaciones, engaños y sobre todo atizando lo que es esa tendencia, digamos, al conflicto, que también es parte del ser humano, atizando el odio, el resentimiento, la envidia, ¿verdad?, esa furia porque unos están bien y supuestamente esa situación de bienestar de unos es la causa del perjuicio de otros. Bueno, finalmente ese descontrol en las pasiones, tanto en las propias como, digamos, apoyando o estimulando ese desbordamiento, esa ambición desmesurada de poder que surge en algunos liderazgos o ideologías políticas, bueno, termina, por supuesto, avasallando a los países y llevándolos a la ruina. Y la tercera hipótesis, Víctor, sobre la que podemos profundizar luego, es que considero que es un negocio para ciertas élites o para ciertos grupos de poder o de influencia, incentivar o inducir a los países, ¿verdad?, a la ciudadanía o a la mayoría de personas de una sociedad a que se destruyan a sí mismos, porque de esa destrucción, bueno, obtienen réditos de distintas maneras, a través de la corrupción, a través del latrocinio, a través de negocios turbios, a través de la cooperación internacional, en fin, es decir, se ha convertido en un negocio y lo que deberíamos ver es que esta tendencia a la autodestrucción, si bien también ha estado presente en países hoy día desarrollados, pareciera que en algún momento ellos lograron, ¿verdad?, conjurar, por lo menos hasta el presente, esas condiciones que hicieron que Alemania, me refiero, Italia, Japón, los mismos Estados Unidos con su guerra civil, han logrado contenerlo. Pero hay otros países en donde sencillamente no nos damos cuenta de que esto beneficia a unos pocos dentro y fuera de los propios países que se autodestruyen, que se suicidan, y por lo tanto es un negocio. Así que hay incentivos muy poderosos para que no solamente los países no estén estables, sino que cuando alcanzan sobre todo ese nivel que decía Daniel de desarrollo, de posibilidades, entonces lo desprecien y por supuesto vayan nuevamente a la ruina, porque ahí de nuevo estos motivadores del suicidio terminan obteniendo un gran provecho no solamente político, sino también económico. No, me parece interesantísimo. Vamos un momento al corte, pero yo me quedo con esta idea, ¿no? Los países se destruyen por sus resentimientos no resueltos, pero vamos a volver para seguir elaborando para seguir elaborando por qué los países cometen suicidio. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. INAMED pronostica lluvias con actividad eléctrica para este viernes en gran parte del país por paso de nueva onda tropical. OMS alertó este viernes riesgo de mayor propagación por brote de fiebre amarilla en Venezuela. Foro Penal Venezolano confirmó que la cifra de presos políticos en Venezuela es de 260. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que hay concentración de grupos extremistas y terroristas al norte de Afganistán. Estados Unidos y la Unión Europea ratificaron este viernes su apoyo para restaurar la estabilidad democrática en Venezuela. Y en los deportes, la Vinotinto cayó goleada 3-0 ante Chile en Santiago, en lo que fue la jornada 12 de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 15 de octubre del año 2021, celebrando a Santa Teresa de Jesús. Luis Alfonso estaba hablando y yo me conectaba con la imagen del metro de Caracas echando candela. Un metro que se termina de construir su primera línea en los 80, que era motivo de orgullo de la ciudad, que significó el replanteamiento de nuevos valores. Se dijo, el venezolano sí sabe, digamos, utilizar servicios públicos de primera calidad. Se hizo con eso teoría, nos solazamos y sin embargo ahora el metro echa candela, es peligroso, nadie cumple normas, se dañó, se malogró como experiencia social y uno todavía se pregunta si aquí no se ha cometido suicidio y si se ha cometido. ¿Ok? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué no nos dimos cuenta que eso era lo que efectivamente había que cuidar, nuestros activos? Y Luis Alfonso decía, bueno, para saquear un país, primero tienes que destruirlo, ¿no? Y en parte, digamos que lo que nosotros vemos como destrucción, todo parece indicar que es tremendo negocio
para los grupos saqueadores. Ahora, profesor Daniel Laut, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, fíjate que un poco las hipótesis que nos plantea Luis son bien interesantes, ¿no? Porque por ahí se puede escudriñar sobre la historia de Venezuela, ¿no? Y tú acabas de comentar lo del caso del metro, ¿no? El metro era emblemático, ¿no? Y además de que era emblemático, se inauguró en el gobierno de Luis Herrera, que fue precisamente el gobierno en el cual comenzó la caída, porque todo el mundo la hizo visible con la devaluación del año 83, ¿no? Con el famoso Viernes Negro. Pero eso tiene antecedentes, ¿no? Lo que ocurrió en el gobierno de Luis Herrera tiene como base fundamental lo que pasó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pues Carlos Andrés Pérez profundizó el devenir socialdemócrata de la democracia, porque él nacionalizó el Banco Central, ¿okay? Nacionalizó el petróleo, nacionalizó el hierro, y fíjate tú que al haber hecho eso, él le arrebató al socialismo del siglo XXI las banderas de la nacionalización, ¿no? O sea, a Chávez le quedaron muy pocas cosas que nacionalizar, ¿okay? Técnicamente lo que hizo fue echar para atrás la privatización que se había hecho de CanTV y la privatización que se había hecho de Sidor, y tampoco había sido una privatización absoluta, ¿no? Porque CanTV no quedó totalmente en manos privadas, Sidor tampoco quedó completamente en manos privadas, y esa famosa y bella consigna de los socialistas nacionalizando para demostrar que ellos son más patriotas que nadie, se las arrebató Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces eso fue un devenir, ¿no? O sea, la gente creía que efectivamente aplicando más política económica y más intervención se podía salir de la crisis, y fíjate que no lo hemos hecho, ¿no? Incluso los que pregonan un posible acuerdo con el fondo para salir de esta situación, a mí me acuerdan mucho a todo este proceso, ¿no? Porque ¿qué nos va a quedar a nosotros de una nueva negociación con el fondo? Más deuda, ¿okay? Más empobrecimiento, ¿okay? Nos guste o no nos guste. Podrá que salgamos en poco tiempo de una supuesta crisis de corto plazo, pero volveremos muy pronto a otra, porque efectivamente poder cancelar unos tamaños de deuda tan monstruosos como los que tenemos hoy y añadirles más deuda todavía, eso no guarda ningún sentido con la realidad. Entonces, yo creo que efectivamente la propuesta de Luis es bien interesante, la de las tres hipótesis, por eso, porque efectivamente reseña un poco el devenir de Venezuela hasta los días de hoy. Bueno, profesor Laut, para interpretar, profesor Laut, la destrucción del país comenzó cuando nos engolosinamos con los recursos petroleros, nacionalizamos todos los activos, nacionalizamos el Banco Central, nos proveímos, por supuesto, de la capacidad de manipular la moneda y desarticulamos, digamos, las posibilidades del país. Un país que venía, digamos, teniendo recursos para invertir en lo debido, en el momento en que creció y se endeudó, ya no tuvo para nada, no tuvo para las escuelas, no tuvo para las universidades, no tuvo para nada, o sea, porque para la seguridad se volvió inseguro, empezó a endeudarse. Toda una tragedia que además ese inmenso Estado capitalista ineficiente era una gran oportunidad para el Chávez que vino después. Chávez parece ser que es el endoso de una mala decisión que después Pérez no pudo revocar porque los partidos políticos se habían casado con eso. Y lo peor, ahorita tenemos una intelectualidad que aspira a hacer el relevo del socialismo del siglo XXI con Banco Central, con manipulación de la moneda, diciendo, oí ayer a algún economista, no, la dolarización no puede ser la alternativa del país, poniendo como ejemplo la dolarización sucia. Es insólito. Otro decía
el Monaldi desde Estados Unidos decía que Milei era malo en estilo y malo en contenido. Claro, él es pro Biden, ¿no? Declarado. Y él es, digamos, petrolero teórico, que me imagino que quiere a por PDVSA. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Luis Alfonso? Sí, allí estás destacando otro factor, Víctor, que yo añadiría también a estas hipótesis inicialmente planteadas, que son las ideas predominantes en los países, ¿no? En las sociedades, que lamentablemente en algún punto entran en este proceso de suicidio colectivo. Es increíble cómo hay países en donde es mucho más difícil generar debate en torno a las ideas dominantes y plantear opciones que puedan superarlas, corregirlas o eventualmente defenestrarlas, dejarlas por completo atrás, porque son instancias, digamos, o son espacios políticos en los que definitivamente el dogmatismo, la intolerancia, pero también de fondo los intereses creados impiden que haya una dinámica, digamos, un progreso o sencillamente apertura en cuanto a lo que es el contraste de ideas. Entonces, yendo al caso de Venezuela, si uno examina lo que son las ideas predominantes en sectores como las universidades públicas y privadas, digamos desde el punto de vista institucional, no hablando de individualidades que de pronto puedan generar puntos de vista distintos al interior de ellas, las universidades, los medios de comunicación, los partidos políticos, los gremios empresariales, digamos, incluso los sectores, la iglesia, en fin, cuando uno va, digamos, a estos sectores que podríamos en general calificar como productores de ideas, generadores de opinión pública, es decir, fuentes que de alguna manera condicionan lo que en un momento determinado pueda ser la elección política, económica, incluso moral de la ciudadanía en general, te das cuenta que la mayoría, y tú acabas de poner ejemplos de ello, en el presente, que es más escandaloso aún, trabajan con ideas muertas, es decir, ideas que ya probaron su ineficacia, su inconveniencia y los graves daños que puede generar en el corto, mediano y largo plazo a las sociedades. Pero cuando se intenta generar un debate, mira, vamos a hacer las cosas distintas, como yo me imagino en algún momento ocurrió en Suecia, cuando en la década de los 90 hubo cambios importantes a ese estado de bienestar absolutamente paquidérmico y ya prácticamente quebrado que funcionaba. O en la misma Alemania en los años 90, cuando se da todo un giro y se genera un informe, digamos, titulado así, literalmente, el adelgazamiento del Estado. Bueno, eso se generó a partir de consensos que solamente fueron posibles, es decir, esa capacidad de decir, este es el momento para activar cambios, para impedir que, digamos, esa bomba se genere o esa olla de presión crezca a tal punto de que finalmente estalle. Esos consensos para cambiar el rumbo de las cosas solo se pueden dar a partir de un cambio de ideas en sectores como estos que he mencionado, entre otros. Pero si ese cambio de ideas no se da, obviamente vas a seguir haciendo lo mismo y obviamente el daño se va a volver irreversible. Entonces, esto es lo que explica, a mi entender, cómo en Venezuela políticas como la descentralización, la privatización, la regulación de actividades hacia la competencia, hacia la iniciativa privada, el fortalecimiento de la propiedad privada, si era necesario hacer reformas constitucionales en un marco democrático de paz. Bueno, nada de eso entre los 80 y los 90 se quiso hacer antes de que ya fuera de alguna manera tarde y que ya estuvieran activadas, digamos, estas situaciones negativas como el militarismo nuevamente, los golpes de Estado, el apetito revolucionario. Bueno, sencillamente porque las ideas con que se operaran eran las del estatismo, la del intervencionismo, el colectivismo y ese desprecio hacia lo privado, hacia el ejercicio de la libertad en todos los ámbitos. Entonces, difícilmente eso puede, digamos, permitir que hayan cambios como en otros países, como los mencionados, se lograron dar. Y añadiría solamente muy breve, también hay un problema ético de fondo en las sociedades en donde, bueno, las personas individualmente se dejan arrastrar, y esto lo digo a propósito de lo que comentabas del metro, digamos, por lo marginal, en el sentido de actuar brutalmente, de actuar sin un cuidado de lo público que pertenece a todos, sin entender que ciertas formas y ciertos modos de conducta, ciertos valores, ciertas virtudes, nos benefician como sociedad, pero también individualmente. Entonces, ceder, ¿verdad?, a lo que cada vez a través también de las redes actualmente se ve, a la frivolidad o a esa forma chabacana de existir, violenta al final, brutal, ¿verdad?, en donde, bueno, no se convive, sino que simplemente cada quien se salva y es como le da la gana
en su mundillo individual, si es que cabe la palabra, eso también, bueno, lo olfatean estos sujetos que están pendientes de destruir países para enriquecerse a partir de ello, y obviamente facilita también esa falta de ética individual, ¿verdad?, de compromisos con lo público y también con una vida autónoma, el que estos suicidios colectivos lleguen. Tú sabes que, profesor Laud, en Chile están absolviendo el desastre allendista a través de esta reforma constitucional. Y muy probablemente es porque la democracia no fue lo suficientemente tenaz para combatir la desmemoria. Y los demócratas no fueron lo suficientemente corajudos para desafiar la narrativa socialista, que además formaba parte de sus alianzas. Recuerdo a este profesor chileno, ahorita el nombre no recuerdo, que por haberlo dicho en algún libro, fue defenestrado como ministro de Cultura, creo que era de el Mauricio Rojas. Mauricio Rojas, que fue defenestrado como ministro. Y ahora sucede que Chile no recuerda, sino que añora una circunstancia terrible, catastrófica, caótica, violenta, que no iba para ningún lado. Y sin embargo eso es lo que ellos quieren construir. Cuando uno ve algunas propuestas del Partido Socialista chileno a la reforma constitucional, es volver al capitalismo de Estado, porque el Estado es el único que puede garantizar la equidad. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan estas ideas estos iluminados y por qué no recuerdan sus efectos? Bueno, esa es una pregunta buena, ¿sabes? Y yo he estado pensando mucho en eso en las últimas semanas, porque a mí me ha dado por revisar un poco las cifras de Venezuela antes del, ¿cómo se llama?, del gobierno de López Contreras, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que, a pesar de que nosotros hablamos muy mal del general Juan Vicente Gómez y decimos que Juan Vicente Gómez era un campesino, de que era un ignorante, Gómez, muy a pesar de que sus ideas de verdad no eran las ideas de la libertad, logró armar un esquema ¿cómo se llama?, de manejo del negocio público que le sentó las bases al crecimiento de Venezuela, ¿no? Es más, yo creo que el crecimiento de Venezuela es una liga que ocurrió con la llegada al poder de Juan Vicente Gómez y con el descubrimiento del petróleo y su explotación, ¿no? Entonces eso obviamente le dio mucha riqueza a Venezuela, riqueza ¿cómo se llama?, no transformada, sino extraída del subsuelo. Y quiero acentuar mucho eso para eliminar el concepto ese de la renta petrolera que siempre nos circula por la cabeza. Yo no igual que mi querido y añorado Emeterio, yo estoy en contra del concepto de la renta petrolera. Entonces, yo creo que efectivamente todos los cambios que se implantaron desde el gobierno de López lo que hicieron fue ir deteriorando el tímido impulso que le dio Juan Vicente Gómez a la economía venezolana, y que no fue tan tímido, porque a partir de allí se dio un crecimiento de cerca del 7% interanual sin casi inflación, ¿no? ¿Okay? O sea, Venezuela tenía una inflación muy parecida a la norteamericana, y incluso en la época en la que la inflación norteamericana comenzó a crecer a ritmos más acelerados, en los 70, Venezuela se quedó atrás, ¿okay? Porque efectivamente su sistema monetario era mucho más sólido incluso que el sistema norteamericano, ¿okay? Por eso es que a mí me duele que algún economista hable mal de la dolarización, porque también, ¿okay?, si uno revisa en la historia de Venezuela, uno se da cuenta de que cuando Antonio Guzmán Blanco
los historiadores económicos dicen que decretó el bolívar, el venezolano de oro, y después decretó el bolívar de plata, y después dicen que en el 1916 Cárdenas decreta el bolívar de oro, ¿ok? Todos están hablando de la misma tontería, ¿no? O sea, el venezolano de oro no era más que el peso fuerte español sevillano de oro, ¿okay? Que valía $20 y que para nosotros valía 100 bolívares. ¿Okay? El bendito bolívar, ¿okay? de plata es el mismo bolívar que era un céntimo de ese peso fuerte. ¿Okay? Y el bolívar de oro es el mismo bolívar que Guzmán decretó como bolívar de plata. Entonces, a mí me parece que es absurdo, ¿okay? Pensar que hubo tres sistemas monetarios, ¿okay? Y si te fijas, o sea, si efectivamente el venezolano de oro era el sevillano, el peso fuerte sevillano, y si el bolívar de plata era ese céntimo de ese peso fuerte, entonces nosotros siempre tuvimos dolarizado, porque el dólar no es más que el peso fuerte español, pues. O sea que nosotros siempre hemos estado dolarizados, lo que pasa es que hemos estado metidos en un gabinete en el que nos hacen creer que los billetes de 100 son billetes de 100, ¿okay? Y no son la representación de ese bolívar fuerte que hubo, ese peso fuerte español que hubo en algún momento, y que, bueno, por supuesto, después del 74, olvídense de eso, ¿no? Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es una cosa, ¿no? Que Estados Unidos abandonó definitivamente el patrón oro en el 71 y Venezuela lo abandonó en el 74 con la nacionalización del Banco Central. Entonces, Venezuela tuvo 3 años más de patrón oro que los Estados Unidos. Entonces, algo está ahí que no se está diciendo como se tiene que decir. No, y continuamos, profesor Labud, con el mismo problema, que quiero lanzárselo ya casi para el cierre, profesor Herrera. Luis Alfonso, el tema de la desmemoria. Conocemos muy mal nuestra historia. Abusamos de nuestra propia ignorancia en ese sentido. Y por eso digamos que repetimos los mismos errores, ¿no? Así es, Víctor. A propósito de lo que comentabas para cerrar sobre Chile, fíjate, uno se sorprende estando acá, en primer lugar, cómo hay tanta animadversión por distintos sectores del país, no solamente los que de pronto siguen ideas de izquierda, respecto del origen de toda la prosperidad que ellos han tenido. Es como una suerte de complejo de que, sobre todo en el área económica, pero también en otras áreas institucionales, las decisiones que dieron base a esa prosperidad, que sobre todo se desarrolla luego del regreso de la democracia, hayan partido de la dictadura militar. Pero lo que de verdad debería generar, más que un complejo, una suerte de vergüenza y reflexión para que eso no ocurra de nuevo, son las causas que llevaron a que el país tuviera que pasar por una dictadura militar para salvarse a sí mismo del horror colectivista comunista. Entonces allí es donde debería, ¿verdad? Más bien la reflexión generarse para que haya aprendizaje. Acá hay un museo de memoria histórica que cuando uno lo visita se sorprende porque piensa que va a encontrar las causas que llevaron, ¿verdad?, a lo que fue esa dictadura militar y luego lo que ocurrió durante la dictadura militar. Pero solamente encuentra lo segundo. Las causas no existen. O si se presentan, en realidad se presentan son como víctimas. No, aquí se dio una dictadura militar, bueno, porque estas personas tenían un apetito de poder y traicionaron a la democracia, etcétera, cuando hay evidencia suficiente de que incluso desde el Congreso de la República de Chile se exhortó a la Fuerza Armada a que interviniera de alguna manera en lo que estaba ocurriendo por el desbordamiento, pues que ya en ese momento histórico, en el año 73, se había presentado. Entonces, en primer lugar, esa suerte como de rabia, de inconformidad, de molestia, porque la prosperidad arranca por decisiones que se toman en la dictadura, en el momento de la dictadura militar, pero es que luego la democracia las mantuvo acertadamente, y eso contra los que en ese momento histórico, llamado el Grupo de la Concertación o la Coalición de la Concertación, la llevaron adelante. Bueno, hoy en día estas personas de la Concertación prácticamente se tienen que arrastrar por las calles para pedir perdón porque ellos continuaron con esas ideas y esas instituciones. Una cosa delirante. Y lo otro que quería decir a propósito de la desmemoria, que tiene que ver mucho con esto que ya comentaba, es que es cierto que las instituciones no son perfectas porque son, digamos, en gran medida desarrolladas o lideradas por seres humanos. Entonces, aquí lo que es el sistema de pensiones, el sistema de salud privada, todo lo que es el ámbito de la descentralización,
todo lo relativo, por ejemplo, al acceso a servicios públicos. En fin, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo que es sorprendente es que producto justamente de la desmemoria, de no entender que Chile, antes de ese cambio institucional que opera bajo la dictadura militar, era un país muy pobre, era un país muy atrasado, que con mucho esfuerzo se había logrado mantener, digamos, independiente y salir adelante a pesar de todas esas grandes dificultades, porque es un país, bueno, a pesar del cobre y antes del salitre, no tiene los mismos recursos naturales ni la misma ubicación geográfica que otros. Bueno, es no entender que ese cambio hizo que este país pasara a tener oportunidades inimaginables para los chilenos de otras épocas, y que de lo que se trata es de mejorarlo. ¿Cómo es posible que aquí, en lugar de plantearse ideas para mejorar lo que son los rendimientos y resultados del sistema de pensiones, se esté planteando en crear una suerte nuevamente de ente centralizado, de reparto, similar al Seguro Social de Venezuela? No, porque es que Inglaterra es estatal. Miren, no haga ese tipo de comparaciones, porque de pronto allá, si es que funciona, habrá funcionado por circunstancias que son propias de ese país, como en Francia seguramente ese derecho administrativo, que en estos países es un desastre, bueno, funciona adecuadamente por otras condiciones. Pero acá deberían explorarse otras vías y perfeccionarse y mejorarse las que se tienen. No estar en ese apetito, bueno, de borrón y cuenta nueva, pero un borrón y cuenta nueva entre comillas, porque en realidad es volver a esquemas con otros nombres quizás, utilizando neolengua, que ya en el pasado se aplicaron y fracasaron para la mayoría y solamente beneficiaron a un grupito, porque eso es lo que siempre termina ocurriendo con estas ideas colectivistas, ¿verdad? Tribales, que en definitiva lo que terminan es generándole beneficios, por supuesto, no declarados a un grupito de la población, a expensas de la demás, con esa retórica no solamente revolucionaria, sino también hoy en día estamos viéndolo de nuevo, buen salvajista, ¿no? En los términos de Carlos Rangel, es decir, invocando ese pasado supuestamente glorioso y dorado previo a la llegada de Colón a la América, que en realidad es una fantasía creada para manipular, para engañar y nuevamente para dividir y generar odio entre personas que más bien debemos trabajar solidaria y cooperativamente entre nosotros. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Además se nos acabó el tiempo. Gracias al profesor Luis Alfonso Herrera Orellana, @LuisA.Herrera.O, si mal no recuerdo. Al profesor Daniel Labut, @Daniel Labut. En Twitter síganlos. La discusión no concluye, pero creo que hemos avanzado bastante. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Heren en la redacción y producción de contenidos, y a todos los amigos del Top Chat, María, Yoyo, Daniel, por supuesto, Jesús Fernández, otros que se me van, bueno, a todos ustedes, un fuerte abrazo, feliz fin de semana y ya saben, nada los turbe. Mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un poquito frío y seco. Nuestros ojos y pensamos que nos rompiera de tanto usarlo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.